Buenos días, mi compañera Ruxedi La Rosa y mi persona Cristina Bolívar les vamos a estar hablando acerca del tema 9 referente a las condiciones críticas y pseudocríticas. Con respecto al diagrama de fases, se muestra un modelo de diagrama de fases típico de una sustancia de un único componente en función de la temperatura y la presión. La línea color rojo indica la interfase sólido-gas, mientras que la línea color verde muestra la forma habitual de la interfase sólido-líquido. Ahora bien, la alineación de puntos verdes indica el comportamiento anómalo de dicha interfase para el agua y la línea color azul muestra la interfase líquido-gas. La figura número 2, la cual nos indica un diagrama de fases de presión y de temperatura para una sustancia pura, donde la línea de presión de vapor separa las condiciones de presión y de temperatura para cuando la sustancia es un líquido, de las condiciones para cuando es un gas. Con respecto a los pares de presión y de temperatura, los puntos por encima de dicha línea van a indicar que es una sustancia líquida y los que están por debajo de ella son gases. Aunado a ello, los valores que caen sobre dicha línea nos indican la coexistencia de líquido y gas. Por su parte, el punto crítico representa el estado límite con máximos valores de presión y de temperatura. Para la coexistencia de dos fases, o bien un estado de condiciones de presión y de temperatura, para el cual las propiedades intensivas de las fases líquida y gaseosa son idénticas. Por otra parte, con respecto a la temperatura y a la presión, en este punto se les llama presión crítica y temperatura crítica, solamente para una sustancia pura. La presión crítica es la que está arriba, la cual el líquido y el gas no pueden coexistir, independientemente de la temperatura que se aplique, mientras que la temperatura crítica es la temperatura por arriba de la cual el gas no puede ser licuado, independientemente de la presión que se aplique. Con respecto al punto triple, el cual representa la presión y la temperatura en la cual las fases sólido, líquido y gas coexisten bajo condiciones de equilibrio. Aunado a ello, la línea por debajo de la temperatura triple es el punto el cual representa la línea de presión de sublimación y separa las condiciones en donde una sustancia es sólida o gaseosa. Además, esta línea se extiende a presión y temperatura de cero absoluto. Además, la línea de punto de fusión es la línea por arriba del punto crítico, la cual separa las condiciones cuando una sustancia es sólida o es líquida. Además, los puntos de presión y de temperatura que caen sobre esta línea nos van a indicar un sistema de dos fases en equilibrio, los cuales coexisten sólidos y también líquidos. Las propiedades pseudocríticas. Cada mezcla de gases debe tener su propia temperatura y su presión crítica. Para conocerlas, son determinadas experimentalmente. Sin embargo, Kay introdujo el concepto de presión pseudocrítica y temperaturas pseudocríticas para así poder estudiar el comportamiento de las mezclas. Por lo tanto, si en una mezcla gaseosa de n componentes, Y sub I es la fracción molar del componente, de la presión crítica y de la temperatura crítica, como se observa en la ecuación 1.1 y la ecuación 1.2 respectivamente, donde se logra observar la presión pseudocrítica, la temperatura pseudocrítica, Y sub I, que es la fracción molar del componente, además la presión crítica del componente y la temperatura crítica del componente. Con respecto a la regla de Stewart, Burger y Wood, esta regla requiere que la composición del gas sea conocida, la cual se expresa a través de la siguiente ecuación, la 1.3, además de la ecuación 1.4. Es de resaltar que puede ser expresada como se observa en la ecuación 1.5 para la temperatura pseudocrítica y la ecuación 1.6 para la presión pseudocrítica.
De la misma forma, existen ajustes para los valores de temperatura y presión pseudocríticas de acuerdo a la cantidad de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Las propiedades pseudocríticas. Cada mezcla de gases debe tener su propia temperatura y su presión crítica. Para conocerlas, son determinadas experimentalmente. Sin embargo, Kay introdujo el concepto de presión pseudocrítica y temperaturas pseudocríticas para así poder estudiar el comportamiento de las mezclas. Por lo tanto, si en una mezcla gaseosa de n componentes, Y sub I es la fracción molar del componente, de la presión crítica y de la temperatura crítica, como se observa en la ecuación 1.1 y la ecuación 1.2 respectivamente, donde se logra observar la presión pseudocrítica, la temperatura pseudocrítica, Y sub I, que es la fracción molar del componente, además la presión crítica del componente y la temperatura crítica del componente. Con respecto a la regla de Stewart, Burger y Wood, esta regla requiere que la composición del gas sea conocida, la cual se expresa a través de la siguiente ecuación, la 1.3, además de la ecuación 1.4. Es de resaltar que puede ser expresada como se observa en la ecuación 1.5 para la temperatura pseudocrítica y la ecuación 1.6 para la presión pseudocrítica. De la misma forma, existen ajustes para los valores de temperatura y presión pseudocríticas de acuerdo a la cantidad de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. En referencia a la regla de Kay, si se conocen las propiedades del gas natural, se puede determinar el comportamiento de las mismas bajo diferentes condiciones en los procesos. Por su parte, si la composición de una mezcla es conocida, las propiedades físicas de la misma pueden determinarse conociendo las propiedades físicas de los componentes que forman la mezcla, usando la regla de Kay. Por consiguiente, esta regla de Kay consiste en tratar de la mezcla de gases reales como una sustancia pseudopura, o sea, una sustancia que aunque no es pura, puede tratarse como tal con ciertas condiciones. De esta forma, para cada mezcla pueden definirse propiedades críticas, llamadas propiedades pseudocríticas, a partir de las propiedades críticas de los componentes, y se expresan de la siguiente forma, como se observa en la ecuación 1.7 y en la ecuación 1.8, donde la presión crítica y la temperatura crítica son conocidas como presión y temperatura pseudocríticas de la mezcla. Método de Standing Cast. Este método es probablemente el más popular para calcular el factor de compresibilidad, conocido como Z, para gases dulces y que contengan pequeñas cantidades de gases no hidrocarburos. Además, el valor de compresibilidad está representado en función de la presión y de la temperatura reducidas o comúnmente conocidas como pseudo reducidas. Aunado a ello, estos valores se calculan de diferentes maneras. Todo esto, pues, de acuerdo con la forma de combinar la composición y las propiedades críticas de los componentes puros de un sistema. Con respecto a la correlación de Standing y Cast para el factor de compresibilidad, es de resaltar que esta correlación ha llegado a ser una de las más usadas y ampliamente aceptadas en la industria de petróleo. Es por ello que en el año 1941 Standing y Cast presentaron una gráfica para el factor de compresibilidad, la cual está basada en datos de condensado de gas. Es una correlación del factor de compresibilidad en función de la temperatura y de la presión reducida. Esta gráfica es generalmente confiable para gases naturales dulces, siendo necesario corregirlas cuando los gases contienen sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Además,
Esta correlación requiere conocer la composición del gas o al menos de la gravedad específica del gas. Para usar esta correlación de Standing y Cass es necesario conocer la composición del gas o de la masa molar y así determinar la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica. Ella es representada a través de las ecuaciones que se observan, donde está la presión pseudocrítica, la temperatura pseudocrítica. Además, se puede observar en la figura el factor de compresibilidad para gases naturales de Standing y Cass. Esta gráfica fue el resultado de datos de mezclas binarias tanto de metano y etano, propano y butano, así como también de gases naturales. Además, para masas molares promedios de las mezclas no mayores a 40 y para todos los gases conteniendo menos del 10% en moles de nitrógeno y menos del 2% en moles de la combinación de sulfuro de hidrógeno y de dióxido de carbono. Si la composición de un gas natural no está disponible, la presión y la temperatura pseudocrítica pueden ser precisadas con solamente conocer la gravedad específica del gas. Es por ello que Brown en 1948 presentó un método gráfico para la determinación de forma aproximada de la presión y de la temperatura pseudocrítica de los gases, cuando se dispone solamente la gravedad específica del gas. Aunado a ello, los datos de otras fuentes, como fueron de Thomas Hankinson y Fields, se obtuvieron las siguientes ecuaciones, como se observa la ecuación 2.3 de la presión pseudocrítica y la ecuación 2.4 de la temperatura pseudocrítica. En consecuencia, estas ecuaciones se pueden utilizar si las concentraciones de gases ácidos compuestos no hidrocarburos son de 3% en mol de sulfuro de hidrógeno, 5% en mol de nitrógeno o un total de impurezas del 7% en mol como máximo. Como se puede observar en la figura número 4, la cual representa las propiedades pseudocríticas de gases naturales presentadas por Brown. Posteriormente, en el año 1977, Standing presentó unas correlaciones matemáticas para la correlación gráfica de la figura número 4, el cual presentó la ecuación 2.5 para la presión pseudocrítica y la ecuación 2.6 para la temperatura pseudocrítica. Además, como se puede observar en la figura número 5, presentó las propiedades pseudocríticas de gases naturales. En referencia a los métodos para la corrección de propiedades pseudocríticas para los gases, se encuentra el método de Wishes y Asis. Este método consiste en corregir los valores tanto de temperatura como presión pseudocrítica, los cuales son expresados a través de las siguientes ecuaciones, donde se encuentra la temperatura pseudocrítica corregida en grados Rankine, así como también del sulfuro de hidrógeno y la fracción molar del sulfuro de hidrógeno. Posteriormente está la presión pseudocrítica corregida, de igual forma el valor de dióxido de carbono y la fracción molar del dióxido de carbono. Además, la temperatura y presión pseudocrítica respectivamente y el factor de ajuste de la temperatura pseudocrítica. Es de resaltar que este valor de ajuste también se puede obtener con el uso de la figura número, como lo representa la figura número 6, conociendo las fracciones de mol del sulfuro de hidrógeno, así como también del dióxido de carbono. Con respecto al método de Carr, Kobayashi y Burgos, el cual fue creado en 1954, ellos desarrollaron unas correlaciones gráficas para estimar la viscosidad de un gas natural en función de presión, temperatura y gravedad específica. Este procedimiento debe realizarse de la siguiente manera. Lo primero
que se debe hacer es calcular la presión y la temperatura pseudocrítica, así como también la masa molar aparente a partir de la gravedad específica o de la composición del gas natural. Estas correcciones a estas propiedades pseudocríticas por la presencia de gases no hidrocarburos deberían realizarse si ellos están presentes en más de 5% en moles de concentración de sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y de igual forma de nitrógeno. Posteriormente, se debe obtener la viscosidad del gas natural a una atmósfera y a una temperatura de interés. Esta viscosidad debe ser corregida por la presencia de los componentes no hidrocarburos, porque estas fracciones de no hidrocarburos tienden a incrementar la viscosidad del gas, así como también el efecto de los componentes no hidrocarburos en la viscosidad del gas natural pueden ser expresados matemáticamente a través de la ecuación que se logra observar, la número 3.2, en la cual está la viscosidad del gas corregida a una atmósfera de presión y temperatura de reservorio, así como también la viscosidad del gas no corregido, las correcciones a la viscosidad debido a la presencia de nitrógeno, correcciones de viscosidad debido a la presencia de dióxido de carbono, así como también a las correcciones por la presencia de sulfuro de hidrógeno. Ejercicio: condiciones críticas y pseudocríticas. Evaluar 5 cromatografías a las siguientes condiciones de operación: presión 1500 LPCA, temperatura 639,67 grados Rankine y factor de compresibilidad 0,87. Se debe determinar las propiedades pseudocríticas y aplicar algún método estadístico para comparar las condiciones pseudocríticas determinadas. En la siguiente tabla se muestra la cromatografía de la muestra 1. En este caso, solo se mostrarán los cálculos para esta cromatografía, pero se tienen 5 cromatografías. Cálculo para la muestra 1 por el método de Kay. Para el cálculo de la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica se utilizarán las siguientes fórmulas. Presión pseudocrítica es igual a la sumatoria de la fracción molar de cada componente por la presión crítica de cada componente, y la temperatura pseudocrítica es igual a la sumatoria de la fracción molar de cada componente por la temperatura crítica de cada componente. Los valores de presión y temperatura crítica de cada componente se obtuvieron de la tabla de constantes físicas de algunos compuestos. Entonces, en la siguiente tabla se muestran los componentes de la muestra 1, su fracción molar, que al realizar la sumatoria es igual a 1 y por lo tanto no se debe normalizar. El peso molecular de cada componente, el peso molecular aparente de cada componente, el porcentaje de la muestra de cada componente, la presión crítica que se obtuvo de la tabla, la multiplicación de fracción molar por la presión crítica de cada componente, cuya sumatoria es el valor de presión pseudocrítica, que es igual 770,507 LPCA. También se muestra en la tabla la temperatura crítica de cada componente y la multiplicación de la fracción molar por la temperatura crítica de cada componente. Al realizar la sumatoria se obtiene un valor de temperatura pseudocrítica de 406,192 grados Rankine. Corrección por el método de Wicher y Aziz. Como la muestra 1 contiene impurezas, se debe corregir los valores obtenidos de presión y temperatura pseudocrítica. En este caso, utilizamos el método de Wicher y Aziz, ya que el porcentaje de nitrógeno en la mezcla es menor del 5%. Para estos cálculos se utilizaron las siguientes fórmulas. A es igual a fracción molar del dióxido de carbono
más la fracción molar del ácido sulfhídrico, y B es igual a la fracción molar del ácido sulfhídrico. Luego que se obtienen estos valores, se introducen en la fórmula FSK. Seguido a esto, la temperatura pseudocrítica corregida se calcula de la siguiente manera. Sería igual a la temperatura pseudocrítica menos FSK, y la presión pseudocrítica corregida es igual a la presión pseudocrítica corregida es igual a la presión pseudocrítica por la temperatura pseudocrítica corregida entre la temperatura pseudocrítica más B por 1 menos B por FSK. Al realizar esos cálculos, se obtiene que el valor de presión corregida pseudocrítica es igual a 720,996 LPCA, y el valor obtenido en la temperatura pseudocrítica corregida en grados Rankine es de 382,886. Cálculo de las condiciones críticas y pseudocríticas por el método de SBB. Para estos cálculos se utilizaron las siguientes ecuaciones: J, que es determinada por la siguiente ecuación, y K, que es determinada por la siguiente ecuación. De allí se calcula la presión y temperatura pseudocrítica. En la siguiente tabla se muestran los cálculos realizados por el método de SBB. También se muestran los componentes, la fracción molar, la presión y temperatura crítica de cada componente, la multiplicación de la fracción molar por la temperatura crítica entre la presión crítica, la fracción molar por la raíz cuadrada de la temperatura crítica entre la presión crítica de cada componente, y la fracción molar por la temperatura crítica entre la raíz cuadrada de la presión crítica. En la siguiente tabla se muestran a continuación los resultados obtenidos del método SBB y la corrección por el método de Wechsler y Assis. La presión pseudocrítica corregida es igual a 706,134 LPCA, y la temperatura pseudocrítica corregida es igual a 376,592 grados Rankine. Los resultados de las propiedades pseudocríticas por el método de Wechsler y Assis de las otras muestras. En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos en presión y temperatura pseudocrítica corregida por cada método. Luego de realizar los cálculos por el método de SBB y de KAI, se procede a realizar un ANOVA para comparar los resultados obtenidos en presión pseudocrítica de los dos métodos. Y se plantea la siguiente hipótesis: H sub 0 es igual a la presión pseudocrítica 1, que es igual a la presión pseudocrítica 2, que es igual a la presión pseudocrítica 3, que es igual a la presión pseudocrítica 4, que es igual a la presión pseudocrítica 5. En la siguiente tabla se muestran a continuación los cálculos realizados para el ANOVA de la presión pseudocrítica, y se compara el estadístico de prueba contra el número crítico de las tablas de distribución F, obteniéndose un valor de 5,19. Se comparan los valores obtenidos y el estadístico de prueba es mayor que el número crítico de las tablas. Entonces se rechaza la hipótesis planteada,
y se concluye que sí hay diferencia en los métodos utilizados para calcular la presión pseudocrítica. Como en el ANOVA se rechazó la hipótesis, se acepta que al menos un par de medias muestrales son diferentes, y para investigar cuáles son diferentes se prueban 10 posibles pares de hipótesis. Se aplica el método de LSD y se obtiene que es igual a 9,18. En la siguiente tabla que se muestra a continuación contiene la decisión de cada una de las 10 hipótesis. Se obtiene que al comparar las correspondientes diferencias de las medias muestrales en valor absoluto con el número LSD igual a 9,18, se declara significativas aquellas diferencias que son mayores a este número. Entonces se concluye que solo la presión corregida pseudocrítica 2 es igual a la presión pseudocrítica corregida 5 y la presión pseudocrítica 3 es igual a la presión pseudocrítica 4. Las demás son diferentes, es decir, son significativas. Resultados de los cálculos de la ANOVA para la temperatura pseudocrítica. En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos aplicando el ANOVA para la temperatura pseudocrítica. Se comparó el estadístico de prueba contra el número crítico de las tablas. El valor leído en las tablas es de 5,19 y el valor obtenido por el estadístico de prueba es de 19,31. Es decir, el estadístico de prueba es mayor al número crítico de las tablas, entonces se rechaza la hipótesis y se concluye que sí hay diferencia en los métodos utilizados para calcular la temperatura pseudocrítica. Al rechazar la hipótesis se acepta que al menos un par de medias de las medias muestrales son diferentes entre sí. Y para probar cuál de estas medias muestrales son diferentes, se prueban 10 posibles hipótesis aplicando el método LSD y se obtiene un valor de 5,317. En la siguiente tabla se muestra la decisión sobre cada una de las 10 hipótesis que se obtienen al comparar los correspondientes diferencias de medias muestrales en valor absoluto y se compara con el valor de LSD y se declaran significativas aquellas diferencias que son mayores a este número. En este caso se concluye que solo la temperatura pseudocrítica corregida 1 es igual a la temperatura pseudocrítica corregida 5. Estas son iguales, mientras que las demás son diferentes, es decir, significativas. Gracias.